La gran característica que tiene Latinoamérica hoy es que no solamente cuestiona el modelo, no solamente se opone a él, sino que ha intentado esbozar alternativas al propio modelo. Que como decía Hugo Chávez o decía el mismo Evo Morales, lo hicieron sin un guión previo, sin una, entre comillas, sin una teoría, simplemente a partir de su propia experiencia de lucha y de las tradiciones, no solo de las tradiciones que tienen que ver con su etnia aymara, quechua o guaraní, sino de las propias tradiciones populares, porque no hay que olvidar que la primera revolución moderna de América Latina fue la de 1952 en Bolivia, y que fue una revolución popular, de base popular, que destrozó un ejército y que fue una revolución armada exitosa, que luego terminó como terminó, que esa es otra historia. Pero sí es cierto que eso está en la cultura, en las tradiciones populares, en la fuerza de los trabajadores, no solo de los mineros, sino también de los campesinos, que se fueron a hacer su reforma agraria directamente, sin esperar a que Páez Tensoro lo autorizara. Desde ese punto de vista, como he dicho antes, América Latina tiene esa característica esencial. Se resiste, lucha, se opone e intenta buscar alternativas. Y en un momento determinado aparece la palabra socialismo en ese debate. La primera cuestión. ¿Qué tiempo me queda? Poquito. La primera cuestión, que yo creo que es muy importante. La primera cuestión es: América Latina fue el laboratorio mundial del neoliberalismo. Esa es la primera. Segunda, el neoliberalismo en América Latina, mejor dicho, lo voy a decir de otra manera, las dictaduras latinoamericanas, todas tenían una vocación fundacional, en un doble sentido: acabar con la izquierda e impedir que la izquierda tuviese capacidad de recomposición después. Tercera cuestión, muy de fondo, voy muy telegráficamente. Las llamadas transiciones a la democracia en América Latina tenían esta peculiaridad: democracias limitadas, democracias concedidas muchas veces, y otra democracia, entre comillas, impuesta, que tenían una característica: era hacer compatible, entre comillas, las libertades individuales, sobre todo las individuales, no tanto las colectivas, con el modelo neoliberal. Lo que entra en crisis en los años 80-90 en América Latina es justamente eso, lo que se llamaba el problema de la gobernabilidad. ¿Por qué la gobernabilidad era importante? El paradigma de la gobernabilidad: porque era muy difícil que los pobres voten y siempre acaben votando el modelo que lo empobrece. Es eso que antes llamábamos de la lucha de clases, cuando hablábamos de este tipo de cosas. Entonces, desde ese punto de vista, esto que decía ese judío alemán allá por el año 48 del siglo XIX, ¿no? De aquello de que hay una contradicción entre la igualdad formal y la desigualdad social y socioeconómica y estructural, pues los latinoamericanos se lo tomaron en serio. No habían sido seguramente marxistas casi nunca, ¿no? O el marxismo tenía una influencia muy relativa en América Latina. Pero se encontraron desde siempre con la idea de que los regímenes que habían salido de las transiciones democráticas y de las matanzas del neoliberalismo, que ahí se impuso, como es normal, con armas y fuego, porque para eso a la periferia siempre les toca estas cosas que en el norte se hace democráticamente, en la periferia les toca por la brava. Desde ese punto de vista, la mayoría de la resistencia en América Latina